Desde que el ser humano tiene memoria, se ha hecho la misma pregunta. ¿Por qué sufrimos? El sufrimiento atraviesa la vida de todos. Nadie escapa. No importa tu edad, tu cultura, tu nivel económico o tus creencias. Todos enfrentamos pérdidas, enfermedades, miedos, decepciones, vacíos interiores. Incluso en los momentos de alegría, siempre hay una sombra, la certeza de que nada dura para siempre. Esa es la paradoja de la vida humana. El Buda también lo experimentó. Antes de convertirse en el despierto, fue Siddhartha Gautama, un príncipe rodeado de privilegios, protegido de la realidad. Pero un día vio lo que nadie le había mostrado: un anciano encorvado, un enfermo sufriendo, un cadáver siendo llevado a la cremación. Y también vio un asceta, un buscador espiritual. En esos 4 encuentros descubrió una verdad que cambió su destino. La vida está marcada por el sufrimiento, pero existe un camino más allá de él. Después de años de búsqueda y de una profunda meditación bajo el árbol Bodhi, Siddhartha alcanzó la iluminación. Y lo primero que enseñó tras ese despertar fueron las 4 nobles verdades. No fueron palabras grandilocuentes ni discursos místicos. Fueron una descripción clara, casi médica, de la condición humana y de la salida posible. El Buda habló como un médico compasivo. Primero, diagnosticó la enfermedad, el sufrimiento. Después, identificó la causa, el apego y el deseo. Luego, dio la esperanza: el sufrimiento puede cesar. Finalmente, recetó el tratamiento, el noble óctuple sendero. 4 pasos que son, en realidad, un mapa completo de la vida, desde el dolor hasta la liberación. ¿Por qué las llamó nobles? No porque sean verdades reservadas para una élite, sino porque son universales, eternas, válidas para cualquiera que observe su propia vida con atención. Nobles porque elevan al que las comprende, nobles porque dignifican al ser humano al mostrarle que el sufrimiento no es su destino inevitable, sino un estado que puede transformarse. Hoy vamos a recorrer juntas estas 4 nobles verdades. Pero no lo haremos como quien estudia un libro de historia, sino como quien recibe un mapa para su propia vida. Este vídeo no es teoría, es práctica. No es pasado, es presente. Lo que escucharás no es solo lo que Buda descubrió hace más de 2500 años, es también lo que tú puedes descubrir dentro de ti, aquí y ahora. Imagina que estás perdido en un bosque oscuro. Has caminado sin rumbo, tropezando, golpeándote con las ramas, cayendo en charcos de fango. De pronto, alguien te entrega un mapa. Ese mapa no elimina el bosque, pero te da dirección. No borra los obstáculos, pero te muestra la salida. Así funcionan las 4 nobles verdades. No niegan la realidad del sufrimiento, pero te muestran el camino para liberarte de él. La primera verdad te invita a abrir los ojos. El sufrimiento existe. La segunda te muestra por qué surge. Sus causas están en nuestra mente y en nuestro apego. La tercera te da esperanza. El sufrimiento puede cesar. Y la cuarta te enseña cómo lograrlo. A través de un camino concreto, el noble óctuple sendero. Quiero que escuches estas palabras con el corazón abierto. Tal vez atraviesas un momento difícil en tu vida. Tal vez has sentido que el dolor no tiene salida. O tal vez simplemente buscas un sentido más profundo a la existencia. Sea cual sea tu situación, este mensaje es para ti. Porque si algo nos iguala como seres humanos es la experiencia del sufrimiento. Y si algo nos puede unir en el camino espiritual es la esperanza de liberarnos de él. El sufrimiento no es un castigo, no es una maldición, no es un error. Es una realidad de la vida, pero también es la puerta hacia la transformación. Porque solo cuando reconocemos nuestro dolor podemos encontrar la sabiduría que se oculta detrás de él. El Buda no nos pidió fe ciega. No dijo, créeme porque soy iluminado. Dijo, observa tu propia vida, mira dentro de ti, y descubrirás que estas verdades son reales. Esa es la fuerza de su enseñanza, no es una creencia, es una experiencia. Por eso, en este viaje vamos a explorar cada una de las 4 nobles verdades con profundidad. Descubriremos qué significan en la práctica, cómo se manifiestan en nuestra vida diaria, y sobre todo, cómo pueden convertirse en un mapa de liberación. Recuerda, no necesitas memorizar nada. Solo escucha y deja que estas palabras caigan en tu corazón como semillas. Algún día germinarán en sabiduría viva. La vida es frágil, es cambiante, es dolorosa, pero también es luminosa, es transformadora, es capaz de despertar.
Esa es la promesa del Dharma. En la siguiente parte nos adentraremos en el contexto histórico y espiritual de este descubrimiento, el momento en que el Buda, tras su iluminación, compartió por primera vez estas enseñanzas en el Sermón de Benares. Comprender cómo surgieron las 4 nobles verdades nos ayudará a sentir su fuerza, no como una teoría antigua, sino como una medicina viva que sigue siendo válida hoy. Después de alcanzar la iluminación bajo el árbol Bodhi, Siddhartha Gautama no se levantó como un conquistador, ni como un dios, ni como un profeta. Se levantó como un hombre que había visto con claridad la naturaleza de la vida. Y esa claridad no era solo para él, era para todo aquel que quisiera escuchar. Durante días permaneció en silencio, contemplando la profundidad de su experiencia. Se preguntaba si los seres humanos serían capaces de comprender lo que él había descubierto. La verdad que había visto era sencilla, pero profunda, estaba al alcance de todos, pero al mismo tiempo, la mayoría de las personas estaba atrapada en sus deseos y distracciones. Finalmente, decidió compartir su descubrimiento. Y así nació lo que en la tradición budista se conoce como el primer giro de la rueda del Dharma, el momento en que el Buda puso en movimiento la enseñanza que transformaría para siempre la historia espiritual de la humanidad. Ese primer discurso fue pronunciado en el Parque de los Ciervos, en Sarnath, cerca de Benares. Allí se reunió con los 5 ascetas que habían sido sus compañeros de práctica antes de su despertar. Ellos lo habían abandonado cuando pensaron que había dejado la austeridad extrema, creyendo que se había rendido. Pero cuando lo vieron después de su iluminación, percibieron en él una serenidad, una presencia luminosa, y decidieron escucharlo. Y fue en ese lugar donde el Buda pronunció por primera vez las 4 nobles verdades. Dijo que lo que había descubierto no era algo inventado, sino algo eterno, una ley natural que siempre había estado ahí. Como el agua que corre en un río, como la luna que brilla en el cielo, así también estas verdades existen, más allá de religiones o épocas. ¿Por qué las llamó nobles? En Pali, el término es Ariyasakka. Ariya significa noble, elevado, digno. Y Sakka significa verdad. Son nobles porque quien las comprende se eleva de la ignorancia a la sabiduría, de la confusión a la claridad, del sufrimiento a la liberación. No son verdades que dependan de fe ciega, son verdades que cualquier persona puede verificar en su propia experiencia. Piensa en ello. El Buda no dijo cree en mí. Dijo, mira dentro de ti mismo. Esa es la diferencia entre un dogma y una enseñanza liberadora. Las 4 nobles verdades son como 4 pilares que sostienen todo el edificio del budismo. Son tan fundamentales que incluso si ignoras todas las demás enseñanzas, con solo comprender y practicar estas 4, ya puedes transformar tu vida. El Buda comparó su enseñanza con la medicina. Decía, la primera noble verdad es el diagnóstico, reconocer que hay sufrimiento. La segunda noble verdad es la causa, descubrir que el deseo y el apego lo generan. La tercera noble verdad es la esperanza, saber que el sufrimiento puede cesar. La cuarta noble verdad es el tratamiento, seguir el noble óctuple sendero. De este modo, su enseñanza no se quedó en filosofía, sino que se convirtió en un método práctico, un remedio vivo para sanar la mente y el corazón. Imagina el impacto de ese momento. Un pequeño grupo de 5 ascetas escuchando en silencio a un hombre que hablaba con calma y convicción, compartiendo algo que no venía de libros, ni de teorías, sino de su experiencia directa. Y esas palabras resonaron. Tanto, que aquellos 5 se convirtieron en los primeros monjes budistas, los primeros guardianes de la enseñanza que luego se expandiría por toda Asia y el mundo. El contexto histórico también es importante. En la India de aquel tiempo existían muchas corrientes espirituales. Los brahmanes con sus rituales, los ascetas con sus austeridades extremas, los filósofos con sus teorías metafísicas. Siddhartha había probado varios de esos caminos y descubrió que ninguno lo llevaba a la liberación completa. Por eso enseñó lo que llamó el camino del medio, ni indulgencia en los placeres, ni tortura del cuerpo, sino una práctica equilibrada que sostiene la mente clara y el corazón libre. Las 4 nobles verdades nacen dentro de ese camino del medio. Son la brújula que evita los extremos y conduce a la liberación. Si lo piensas bien, la grandeza del Buda fue haber tomado algo universal, el sufrimiento humano, y haberlo transformado en sabiduría y esperanza. Todos sufrimos, pero no todos sabemos qué hacer con ese sufrimiento. Él nos mostró que el sufrimiento puede ser maestro, puede ser la puerta hacia una vida más profunda. Quiero invitarte a visualizar ese momento en el Parque de los Ciervos.
El sol de la mañana iluminando el rostro del Buda, los ciervos moviéndose libremente alrededor, el silencio del bosque interrumpido solo por sus palabras. Palabras simples, claras, directas. Palabras que, aún hoy, más de 2500 años después, siguen teniendo la misma fuerza. Porque lo que él dijo entonces sigue siendo cierto ahora. La vida está marcada por el sufrimiento. El sufrimiento tiene causas. El sufrimiento puede cesar. Y existe un camino para lograrlo. Nada de eso ha cambiado. Nada de eso perderá vigencia. En la siguiente parte, exploraremos la primera noble verdad, dukkha, el sufrimiento. Analizaremos qué significa realmente, cómo se manifiesta en nuestra vida cotidiana, y por qué reconocerlo es el primer paso hacia la liberación. La primera de las 4 nobles verdades es quizás la más incómoda de escuchar, pero también la más liberadora. La vida está marcada por el sufrimiento. La palabra que usó el Buda fue dukkha. Traducirla como sufrimiento es una aproximación, pero su significado es más amplio. Dukkha es insatisfacción, incomodidad, fragilidad, dolor físico, angustia mental. Es esa sensación de que, aunque logremos lo que queremos, nunca es suficiente. Algunas personas piensan que el budismo es pesimista porque empieza hablando de sufrimiento. Pero en realidad, es profundamente realista. El Buda no quería que escapáramos de la vida inventando ilusiones. Quería que viéramos las cosas tal como son. Como un médico que primero te dice, sí, hay una enfermedad. Solo reconociéndola se puede encontrar la cura. El Buda explicó dukkha en 3 niveles. El sufrimiento evidente, el dolor físico y emocional que todos conocemos. Nacer es difícil, enfermarse es doloroso, envejecer puede ser duro, morir es inevitable. También sufrimos cuando perdemos lo que amamos, cuando no conseguimos lo que deseamos, cuando nos enfrentamos a situaciones que no controlamos. El sufrimiento del cambio, incluso cuando algo es placentero, no dura para siempre. El Buda decía que lo agradable también es dukkha, porque está sujeto a la impermanencia. Ese viaje soñado termina. Esa relación cambia. Ese éxito se desvanece. Nos aferramos, pero todo se transforma. El sufrimiento más sutil, la insatisfacción constante que nace de no aceptar la verdadera naturaleza de la vida. Aunque no nos falte nada, sentimos un vacío, una inquietud. Este nivel profundo de dukkha se relaciona con la ignorancia, no vemos la realidad tal cual es, y por eso buscamos plenitud en cosas que no pueden dárnosla. Si miramos con atención, podemos reconocer dukkha en lo cotidiano. Piensa en una comida deliciosa. Durante unos minutos hay placer, pero después llega la saciedad, y si comes demasiado aparece la incomodidad. O piensa en una relación, al inicio hay emoción, pero el apego, los celos o el miedo a perderla pueden convertirse en sufrimiento. O imagina que consigues el trabajo de tus sueños. Con el tiempo también aparecen el estrés, la presión, el temor a fracasar. Nada de esto significa que no podamos disfrutar la vida. Significa que, si no vemos la naturaleza cambiante de todo, inevitablemente sufriremos. El Buda no estaba invitándonos a ser pesimistas. Estaba invitándonos a ser valientes. A mirar de frente lo que todos experimentamos y a no disfrazarlo. Porque negar el sufrimiento no lo elimina, solo lo esconde. Y lo que se esconde, tarde o temprano, se hace más fuerte. La primera noble verdad es como encender una luz en una habitación oscura. Al principio puede doler a los ojos, pero después te permite ver con claridad. Y cuando ves, puedes actuar con sabiduría. Quiero que reflexiones un momento. ¿Cuándo fue la última vez que intentaste evitar el sufrimiento negándolo? Quizás dijiste estoy bien cuando en realidad estabas roto por dentro. O tal vez buscaste distraerte con cosas externas para no sentir el vacío interno. Todos lo hacemos. Pero tarde o temprano, el dolor regresa. El budismo nos invita a otro camino, reconocer el sufrimiento como maestro. Dukkha no es un enemigo a destruir, es un mensajero a escuchar. Cada vez que sufrimos, hay una enseñanza detrás. Una oportunidad de mirar más profundo. Una puerta hacia el despertar. Imagina el sufrimiento como una campana. Cada vez que suena, nos recuerda que estamos vivos, que hay algo que observar, algo que comprender. Esa campana puede sonar en la pérdida de un ser querido, en la traición de un amigo, en la ansiedad de no saber qué viene mañana. No podemos controlar cuándo suena, pero sí podemos elegir cómo respondemos.
El Buda dijo, la vida es dukkha. No como condena, sino como invitación. Porque si reconoces el dolor, ya estás dando el primer paso hacia la libertad. Negar el sufrimiento es quedar atrapado en él. Reconocerlo es empezar a soltarlo. Permíteme compartirte un ejemplo. Imagina que tienes una espina clavada en el pie. Si la ignoras, seguirá doliendo y empeorará. Si niegas su existencia, no podrás caminar en paz. Pero si la miras, si reconoces que está ahí, puedes retirarla. El sufrimiento funciona igual, reconocerlo es la única manera de liberarse de él. La primera noble verdad también nos recuerda que el sufrimiento es universal. A veces pensamos que solo nosotros estamos rotos, que nuestra vida es más dura que la de los demás. Pero el sufrimiento toca a todos. Esa comprensión nos conecta, nos hace más compasivos. Cuando entiendes que cada persona que ves lleva consigo sus propias heridas, es más fácil abrir el corazón en lugar de juzgar. El budismo no niega los momentos de alegría. De hecho, los celebra. Pero también nos recuerda que incluso la alegría está marcada por la impermanencia. Y al comprenderlo, dejamos de aferrarnos y empezamos a vivir con más gratitud y menos miedo. La primera noble verdad es, en resumen, una invitación a la honestidad radical. A dejar de huir, a mirar dentro de nosotros, a aceptar que la vida incluye dolor. Y esa aceptación no nos hace más débiles, nos hace más libres. Porque una vez que reconoces el sufrimiento, puedes empezar a transformarlo. En la siguiente parte exploraremos la segunda noble verdad, Samudaya, el origen del sufrimiento. Veremos cómo el deseo, el apego y la ignorancia alimentan este ciclo y cómo reconocer esas raíces nos permite empezar a liberarnos. La primera noble verdad nos dice que la vida está atravesada por dukkha, el sufrimiento o la insatisfacción. Pero para comprenderla a fondo, es necesario distinguir entre dos dimensiones diferentes de ese sufrimiento, el inevitable y el opcional. El sufrimiento inevitable es parte de la condición humana. Nadie escapa de él. Todos nacemos, enfermamos, envejecemos y morimos. Todos perdemos cosas y personas que amamos. Todos enfrentamos cambios que no podemos controlar. Esta dimensión del sufrimiento está ligada a la naturaleza misma de la vida. Todo es impermanente, nada permanece igual. El sufrimiento opcional, en cambio, es el que añadimos con nuestra mente. No surge de la realidad misma, sino de cómo nos relacionamos con ella. Por ejemplo, la muerte de un ser querido es inevitablemente dolorosa. Pero cuando nos aferramos a la idea de que no debió ocurrir, o de que no podremos vivir sin esa persona, añadimos una capa extra de sufrimiento. Esa capa no es inevitable, es construida por nuestros pensamientos, miedos y apegos. El Buda decía, el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. Con esto quería señalar que no podemos evitar sentir dolor físico o emocional, pero sí podemos aprender a no prolongarlo con nuestra resistencia mental. Imagina que te pinchas con una espina. Ese dolor inicial es inevitable. Pero si después pasas horas pensando en lo injusto que es, en lo mucho que dolió, en cómo deberías haberlo evitado, ese sufrimiento adicional es opcional. Es la segunda flecha de la que hablaba el Buda. La parábola de las dos flechas. El Buda enseñaba que cuando una persona es herida por una flecha, siente dolor. Esa es la primera flecha, inevitable. Pero si después se lamenta, se llena de resentimiento, se culpa a sí mismo o a otros, se convierte en víctima de una segunda flecha, mucho más dañina. Esa segunda flecha es opcional, y muchas veces duele más que la primera. Si lo piensas bien, gran parte de nuestro malestar diario no proviene de lo que ocurre, sino de lo que pensamos sobre lo que ocurre. La mente fabrica historias, expectativas, resistencias. Y esas narrativas nos atan más que la realidad misma. Déjame darte ejemplos cotidianos. Estás en un atasco de tráfico. El hecho de que el tráfico esté detenido es doloroso e incómodo. Eso es inevitable. Pero si además te llenas de ira, piensas que todo está en tu contra, o empiezas a recordar otras veces en que perdiste tiempo, ya estás añadiendo la segunda flecha. Una relación llega a su fin. El dolor de la separación es real e inevitable. Pero cuando pasas meses o años alimentando pensamientos como sin esa persona no soy nada, mi vida ya no tiene sentido, estás añadiendo capas de sufrimiento opcional. Pierdes un objeto valioso. El hecho de que ya no lo tengas puede ser doloroso.
Pero si piensas constantemente esto no debió pasarme a mí o siempre tengo mala suerte, ya estás generando más sufrimiento con tu mente que con la pérdida misma. El reconocimiento de esta diferencia es poderoso. Porque no podemos eliminar la primera flecha, pero sí podemos entrenarnos para evitar la segunda. Aquí es donde entra en juego la práctica de la atención plena, el mindfulness. Observar nuestros pensamientos sin dejarnos arrastrar por ellos. Reconocer la emoción que surge sin añadirle historias. Respirar, aceptar y soltar. Por ejemplo, alguien nos insulta. Dolor, sí, sentimos incomodidad. Pero si reaccionamos con odio y repetimos el insulto en nuestra mente durante días, nos estamos disparando la segunda flecha una y otra vez. La práctica consiste en reconocer, esto duele, y en lugar de resistirlo o negarlo, aceptarlo con calma. Esa aceptación reduce el sufrimiento opcional. El Buda no enseñó esto para que nos volvamos indiferentes. No se trata de evitar sentir, sino de sentir sin quedar atrapados. El dolor nos toca, pero no tiene que definirnos. En este punto, vale la pena reflexionar, cuánto de lo que sufres en tu vida es la primera flecha y cuánto es la segunda. Hazte esa pregunta cada vez que sientas incomodidad. Descubrirás que muchas veces, lo que más te pesa no es lo que ocurrió, sino lo que tu mente ha construido alrededor de ello. La práctica de la primera noble verdad no es resignación, es sabiduría. Es atrevernos a mirar al sufrimiento de frente, sin máscaras, y descubrir que aunque no podamos evitarlo todo, sí podemos transformar nuestra relación con lo que ocurre. Recuerda, aceptar no es lo mismo que rendirse. Aceptar es reconocer lo que es, para poder actuar desde la claridad en lugar de la resistencia. El sufrimiento opcional se alimenta de tres raíces: el apego, la aversión y la ignorancia. Nos aferramos a lo que cambia, rechazamos lo que no nos gusta y no vemos la realidad tal cual es. Al practicar la primera noble verdad, comenzamos a desarraigar estas raíces. De hecho, reconocer dukkha es el inicio de la compasión. Porque cuando ves tu propio sufrimiento con claridad, entiendes que todos los seres también lo experimentan. Y esa comprensión abre el corazón. El Buda nos enseñó que no debemos huir del sufrimiento, sino transformarlo. Y esa transformación empieza en este punto, reconociendo la diferencia entre lo que no podemos evitar y lo que sí podemos dejar de añadir con nuestra mente. En la siguiente parte nos adentraremos en la segunda noble verdad, Samudaya, el origen del sufrimiento. Descubriremos cómo el apego y el deseo alimentan el ciclo de dukkha, y cómo observar esas raíces puede comenzar a liberarnos. Si la primera noble verdad nos invita a reconocer el sufrimiento, la segunda nos revela su raíz. El Buda no se detuvo en señalar el dolor como un hecho inevitable, fue más allá. Preguntó por qué sufrimos. La respuesta que encontró fue clara y contundente. El origen del sufrimiento está en el deseo, en el apego y en la ignorancia. En Pali, la palabra es samudaya, que significa surgimiento, origen, causa. No se trata de una teoría abstracta, sino de una observación directa de la mente humana. Cada vez que sufrimos, si miramos con atención, encontramos que detrás hay un deseo insatisfecho, un apego a lo que cambia o una ilusión sobre cómo deberían ser las cosas. El deseo, tan literalmente significa sed. Es esa fuerza que nos impulsa a querer más y más, creyendo que si conseguimos lo que deseamos, seremos felices. Pero esa sed nunca se sacia. Cuando alcanzamos un objetivo, surge otro. Cuando compramos algo, pronto queremos otra cosa. Esa búsqueda constante nos mantiene atrapados en una rueda de insatisfacción. El apego no es solo el deseo de tener, sino la resistencia a soltar. Nos aferramos a personas, a objetos, a identidades, a creencias. Y como todo es impermanente, tarde o temprano eso a lo que nos aferramos cambia o desaparece, y entonces surge el dolor. La ignorancia, avidhi, es la raíz más profunda. Es no ver la realidad tal como es. Creemos que las cosas son permanentes cuando en realidad todo cambia. Creemos que existe un yo sólido, fijo, separado de todo, cuando en realidad somos procesos interdependientes. Esa ignorancia nos hace buscar plenitud en lo que no puede dárnosla, y así alimentamos nuestro propio sufrimiento. Imagina que alguien pierde su trabajo. El hecho en sí ya es doloroso. Pero el sufrimiento se intensifica por el deseo de que las cosas fueran diferentes, por el apego a la identidad de soy este cargo, este rol, y por la ignorancia de no ver que la vida siempre cambia y que nuevas oportunidades pueden surgir.
El resultado es ansiedad, miedo, frustración. El Buda explicó que el sufrimiento es como un fuego. Y ese fuego se alimenta con el combustible del deseo, del apego y de la ignorancia. Si quitamos el combustible, el fuego se apaga. Quiero que pienses en tu propia vida. ¿Cuántas veces has sufrido porque querías que algo fuera distinto a lo que es? Tal vez deseabas que una relación no terminara, que una persona actuara de otra manera, que un plan saliera perfecto. Esa resistencia, ese quiero que sea así y no de otra forma, es el origen del sufrimiento. Y no se trata de eliminar todo deseo. El budismo no condena la motivación ni la búsqueda de metas. Lo que señala es la diferencia entre deseo hábil y deseo no hábil. El deseo hábil surge de la sabiduría y conduce al bienestar, desear aprender, desear crecer, desear liberar la mente. El deseo no hábil surge del apego y conduce al sufrimiento, desear controlar lo incontrolable, desear lo que cambia como si fuera eterno. El apego tiene muchas formas sutiles. No solo nos aferramos a cosas externas, también a ideas e identidades. Yo soy exitoso, yo soy fracasado, yo soy fuerte, yo soy débil. Cuando nos aferramos a esas etiquetas, cualquier cosa que las desafíe nos hace sufrir. La ignorancia, por su parte, es como un velo sobre nuestros ojos. No vemos que todo es impermanente, interdependiente y vacío de un yo fijo. Y como no lo vemos, buscamos estabilidad en lo que no puede dárnosla. Es como querer atrapar agua con las manos. Cuanto más fuerte la aprietas, más se escapa. El Buda también explicó esta verdad a través de la enseñanza de la originación dependiente, Pratyasamutta. Dijo que todo fenómeno surge en dependencia de condiciones. Nada existe por sí mismo. El sufrimiento surge porque existen causas que lo alimentan. Y si esas causas se eliminan, el sufrimiento cesa. Este punto es clave. El sufrimiento no es un castigo, es un resultado. No hay un destino escrito, no hay un Dios que nos condene. Sufrimos porque alimentamos las condiciones del sufrimiento. Y así como lo alimentamos, podemos dejar de hacerlo. Imagina un círculo vicioso. El deseo alimenta el apego alimenta el miedo alimenta el sufrimiento alimenta más deseo. El ciclo se repite una y otra vez. El budismo nos invita a observar ese círculo y, con conciencia, interrumpirlo. Piensa en alguien que compra compulsivamente cosas nuevas. El deseo lo impulsa a comprar, el apego lo hace sentir vacío cuando esas cosas pierden novedad, la ignorancia le impide ver que la verdadera plenitud no está en lo externo. El resultado, más compras, más vacío. Pero si esa persona se detiene y observa el ciclo, puede elegir diferente. Puede preguntarse, ¿realmente necesito esto? ¿Qué estoy tratando de llenar? Y en esa pausa, comienza la libertad. El origen del sufrimiento está en la mente, y eso es una buena noticia. Porque significa que la solución también está ahí. La segunda noble verdad no busca culparte por tus deseos o apegos. Busca mostrarte cómo funciona la mente, para que puedas comprenderla y transformarla. El sufrimiento no surge porque seas débil o malo, surge porque eres humano. Y como humano, puedes aprender a relacionarte de otra manera con tu mente. Esta verdad nos invita a mirar dentro, a observar nuestros deseos, a reconocer nuestros apegos, a cuestionar nuestras creencias. Cada vez que lo haces, estás aplicando la segunda noble verdad. No hay nada malo en disfrutar la vida. El problema surge cuando creemos que ese disfrute nos dará plenitud permanente. Cuando dejamos de aferrarnos, podemos disfrutar más, porque ya no tememos perder lo que tenemos. La segunda noble verdad nos dice, el sufrimiento tiene una causa, y esa causa puede ser comprendida. Comprenderla es el inicio de la libertad. En la siguiente parte exploraremos más a fondo este origen, adentrándonos en la enseñanza de la originación dependiente y en ejemplos prácticos que muestran cómo nuestras emociones y pensamientos alimentan el ciclo del sufrimiento. Para comprender de verdad la segunda noble verdad, necesitamos mirar más allá de la superficie. El Buda no se limitó a señalar que el deseo y el apego generan sufrimiento, sino que explicó cómo funciona ese proceso en detalle. Lo llamó la enseñanza de la originación dependiente, Pratyasamutta. Esta enseñanza dice que nada surge de la nada ni existe por sí mismo. Todo lo que aparece, aparece porque existen condiciones que lo sostienen. Si esas condiciones cambian, lo que parecía sólido desaparece. El sufrimiento también funciona así.
no aparece por azar. Surge porque hay condiciones que lo alimentan. Y si eliminamos esas condiciones, el sufrimiento se disuelve. Un ejemplo simple. Imagina un fuego. Para que exista, necesita leña, oxígeno y calor. Si uno de esos elementos desaparece, el fuego se apaga. El sufrimiento es igual, se mantiene encendido mientras lo alimentamos con deseo, apego e ignorancia. Pero si dejamos de echarle combustible, pierde fuerza. El Buda explicó esta cadena con 12 eslabones, conocida como los 12 nidanas. Aunque puede sonar complejo, en esencia nos muestra cómo la ignorancia genera deseo, cómo el deseo genera apego, y cómo de ahí surgen el sufrimiento y la rueda interminable de la existencia. No es necesario memorizar cada eslabón, lo importante es comprender la lógica. Nuestras percepciones crean pensamientos, los pensamientos crean emociones, las emociones crean acciones, y esas acciones refuerzan nuevas condiciones que nos atan al ciclo. Piensa en alguien que recibe una crítica. El hecho en sí es neutro, alguien dijo algo, pero la mente, desde la ignorancia, lo interpreta como un ataque personal. Surge el deseo, quiero que me respeten, quiero que no me critiquen. De ahí nace el apego a la imagen personal. Y el resultado es sufrimiento, enojo, resentimiento, dolor. Pero si esa persona observa con claridad, puede ver que la crítica no define quién es. Entonces el ciclo se interrumpe. El apego se manifiesta de muchas formas sutiles. Apego a las posesiones. Creemos que las cosas materiales nos darán seguridad. Apego a las personas. Pensamos que alguien nos completará o nos dará estabilidad eterna. Apego a las ideas. Insistimos en que las cosas deben ser como nosotros creemos. Apego al yo. Defendemos una identidad fija cuando en realidad somos un proceso en constante cambio. Y detrás de todos esos apegos está la ignorancia, no ver la realidad como impermanente e interdependiente. El Buda decía que el apego es como agarrar una brasa ardiente con la mano. Cuanto más fuerte la sujetas, más te quema. Pero seguimos aferrándonos porque pensamos que soltar nos dejará vacíos. Lo irónico es que soltar es lo que nos libera. Un ejemplo más. Imagina que sostienes una cuerda con todas tus fuerzas porque crees que te da seguridad. Pero en realidad la cuerda está atada a una roca que se hunde en el agua. Aferrarte te arrastra con ella. Soltar, aunque de miedo, es lo único que te salva. Así funciona el apego en nuestra vida. Otro aspecto importante de esta verdad es que el deseo nunca se sacia por completo. Siempre hay algo más que alcanzar, algo más que conseguir. Es como beber agua salada. Cuanto más bebes, más sed tienes. Por eso el Buda hablaba de la sed, tan. El deseo nos mantiene en movimiento constante, pero nunca nos da descanso verdadero. Ahora bien, no todo deseo es negativo. El Buda diferenciaba entre deseo hábil y deseo no hábil. El deseo no hábil es aquel que nace del apego y la ignorancia, querer controlar lo incontrolable, querer que lo impermanente sea permanente, querer que la vida sea distinta a lo que es. El deseo hábil es la aspiración que surge de la sabiduría, desear liberarse del sufrimiento, desear cultivar compasión, desear practicar el Dharma. Este tipo de deseo no ata, sino que libera. Por eso el budismo no nos pide eliminar todo deseo, sino transformarlo. Canalizar nuestra energía hacia lo que nos acerca a la libertad en lugar de lo que nos encadena. Piensa en alguien que practica la meditación. Al inicio, lo hace porque desea calmar su mente. Ese deseo puede ser una motivación positiva. Pero si se aferra a la idea de debo estar siempre calmado y se frustra cuando la mente se agita, vuelve a caer en el ciclo del sufrimiento. La clave está en usar el deseo como impulso inicial, pero aprender a soltarlo cuando se convierte en apego. La enseñanza de la segunda noble verdad también nos invita a la autoobservación. Pregúntate, ¿qué deseo estoy alimentando en este momento? ¿Qué estoy aferrando con miedo a perderlo? ¿Qué creencia me impide aceptar la realidad como es? Cada vez que te haces estas preguntas, das un paso hacia la libertad. El sufrimiento surge de causas, pero esa es precisamente la esperanza. Si reconocemos esas causas, podemos interrumpirlas. El sufrimiento no es una condena eterna, es un proceso. Y todo proceso puede transformarse. Recuerda la enseñanza del fuego. Cuando dejamos de alimentarlo, se apaga. En este punto, quizás notes que la primera y la segunda noble verdad se complementan. La primera nos abre los ojos. Sí, hay sufrimiento.
La segunda nos da claridad, este sufrimiento tiene causas. Juntas nos permiten comprender que no estamos condenados a sufrir sin sentido. Nuestro dolor no es un castigo, es un efecto que surge de condiciones, y si cambiamos esas condiciones, el efecto cambia. Esto prepara el terreno para la tercera noble verdad, la más esperanzadora de todas. El sufrimiento puede cesar. En la siguiente parte exploraremos ese mensaje transformador. Descubriremos qué significa realmente el cese del sufrimiento, qué es Nirvana y cómo podemos empezar a vislumbrarlo en nuestra vida cotidiana. La tercera noble verdad es el corazón luminoso de las enseñanzas del Buda. Después de reconocer que la vida está marcada por el sufrimiento y de comprender que ese sufrimiento surge del deseo, el apego y la ignorancia, el Buda nos ofrece la noticia más transformadora: el sufrimiento puede cesar. La palabra que utilizó fue Nirodha, que significa extinción, cese, apagamiento. Imagina una llama que se extingue cuando deja de recibir combustible. Así, el sufrimiento se apaga cuando dejamos de alimentarlo con apego, deseo e ignorancia. Esta verdad no es una promesa lejana ni una ilusión de perfección. Es una realidad que cualquiera puede experimentar, aunque sea por instantes. Piénsalo, ¿alguna vez has soltado un rencor después de cargarlo mucho tiempo? ¿Has perdonado de corazón y sentido la ligereza que surge? ¿Has aceptado una pérdida después de resistirte? Ese alivio, esa paz, es un destello de Nirodha. El Buda llamó a ese estado de liberación Nirvana. La palabra significa literalmente extinguir o apagar, como cuando se apaga una lámpara de aceite. Pero no es un vacío frío ni una aniquilación, sino la paz profunda que llega cuando la mente deja de estar encadenada a los ciclos de deseo y sufrimiento. Nirvana es libertad. No libertad de las dificultades externas, porque esas seguirán existiendo, sino libertad de ser arrastrados por ellas. Es vivir en el mundo, pero no ser esclavo de él. Nirvana es paz. Una calma que no depende de lo que ocurre afuera, porque surge de la claridad interior. Nirvana es compasión. Al liberarte de tu propio sufrimiento, tu corazón se abre naturalmente al sufrimiento de los demás, y surge el deseo profundo de ayudar. El Buda no hablaba de Nirvana como algo místico reservado a unos pocos iluminados. Decía que está disponible aquí y ahora, para cualquiera que practique el camino. Nirvana es la posibilidad de vivir sin ser dominado por los apegos y aversiones. Imagina por un momento que tu mente es como un lago. Cuando está lleno de deseos y miedos, el agua se agita y no puedes ver el fondo. Pero cuando sueltas, el lago se calma, el agua se vuelve clara, y la paz surge de manera natural. Eso es Nirvana, la claridad que se revela cuando la mente deja de agitarse. La tercera noble verdad también nos muestra algo revolucionario. El sufrimiento no es nuestro destino. Muchas veces creemos que la vida es solo lucha, dolor, frustración. Pero el Buda nos enseña que podemos liberarnos. No del dolor físico inevitable, pero sí del sufrimiento que añadimos con nuestra mente. Y aquí está lo más importante: Nirodha no es pasividad. No significa que dejemos de actuar o que vivamos indiferentes. Significa que actuamos desde un corazón libre, en lugar de actuar desde el miedo o la avidez. Significa que podemos amar sin aferrarnos, disfrutar sin depender, vivir sin cadenas. Déjame darte un ejemplo práctico. Imagina que pierdes un trabajo. El dolor inicial es real. Pero si practicas Nirodha, puedes aceptar la pérdida sin dejar que tu mente se quede atrapada en pensamientos de fracaso o desesperación. Esa aceptación abre espacio para ver nuevas oportunidades. El sufrimiento se disuelve porque no lo alimentas con apego. O piensa en una discusión. Normalmente, el enojo nos hace repetir la escena en la mente una y otra vez. Eso alimenta el fuego del sufrimiento. Pero si eliges soltar, si decides no aferrarte al resentimiento, el fuego se apaga. No porque el evento no haya ocurrido, sino porque tú ya no le das combustible. Así es como funciona la tercera noble verdad. El sufrimiento puede cesar en el mismo lugar donde surge, en tu mente y en tu corazón. El Buda decía que esta liberación no es un milagro, es un proceso. Paso a paso, cada vez que eliges soltar en lugar de aferrarte, cada vez que eliges aceptar en lugar de resistir, cada vez que eliges ver con claridad en lugar de ignorar, estás experimentando Nirodha. Es importante aclarar que Nirvana no significa no sentir. No es un estado de indiferencia o de vacío emocional. Al contrario, es la plenitud de una mente libre, que puede sentir alegría, tristeza, compasión,
pero sin quedar atrapada en ellas. Es como ver pasar las nubes en el cielo. Están ahí, pero el cielo mismo permanece abierto y claro. En este punto, podemos ver cómo las tres primeras verdades se conectan. La primera nos dice, sí, hay sufrimiento. La segunda nos muestra, este sufrimiento tiene causas. La tercera nos da esperanza, el sufrimiento puede cesar. Y es aquí donde surge la gran pregunta, ¿cómo lograrlo? ¿Cuál es el camino que nos lleva a ese cese del sufrimiento? Esa será la enseñanza de la cuarta noble verdad, Magga, el camino hacia la liberación. Pero antes de pasar a esa última enseñanza, quiero invitarte a reflexionar. ¿Qué sufrimiento estás alimentando ahora mismo en tu vida? ¿Qué deseo o apego estás sosteniendo como si de ello dependiera tu felicidad? Y más aún, ¿qué pasaría si soltaras? Tal vez descubrirías que la paz no está en controlar el mundo, sino en liberarte del aferramiento. Esa paz es posible. Esa paz se llama Nirodha. En la siguiente parte exploraremos con mayor profundidad esta verdad. Veremos ejemplos concretos de cómo se experimenta el cese del sufrimiento en la vida diaria y cómo cada uno de nosotros ya ha tenido destellos de Nirvana sin saberlo. La tercera noble verdad afirma algo transformador: el sufrimiento puede cesar. Pero no basta con escucharlo, hay que comprenderlo de manera profunda y, sobre todo, experimentarlo. Nirodha no es un concepto lejano, es una posibilidad presente en cada instante de tu vida. Quizás pienses, ¿cómo puedo experimentar algo tan elevado como Nirvana en medio de mis problemas diarios? La respuesta está en los momentos en que ya lo has sentido sin darte cuenta. Porque Nirodha no es un estado sobrenatural, es la calma que surge cuando sueltas el aferramiento. Ejemplo 1. Soltar un rencor. Imagina que llevas tiempo enojado con alguien. Cada vez que piensas en esa persona, tu corazón se tensa, tu mente se llena de resentimiento. Eso es sufrimiento. Pero llega un día en que, cansado de cargar con ese peso, decides perdonar. No porque apruebes lo que hizo, sino porque ya no quieres seguir encadenado al dolor. En ese instante, sientes ligereza, sientes paz. Eso es un destello de Nirodha. El sufrimiento se extingue porque dejaste de alimentarlo. Ejemplo 2. Aceptar lo inevitable. Tal vez perdiste algo valioso, un objeto, una oportunidad, una relación. Al inicio te resistes, esto no debió pasar, no es justo, quiero que vuelva. Esa resistencia prolonga el sufrimiento. Pero llega un momento en que aceptas la realidad, entiendes que las cosas cambian, que nada es permanente. Y al aceptar, tu corazón se calma. No porque hayas recuperado lo perdido, sino porque ya no luchas contra lo inevitable. Esa paz es Nirodha. Ejemplo 3. Vivir el presente. A veces estás atrapado en preocupaciones del futuro o en remordimientos del pasado. Tu mente corre sin parar. Pero de pronto respiras profundo, te detienes y vuelves a la hora. En ese instante de plena presencia, el sufrimiento se disuelve, aunque sea por unos segundos. Esa claridad, esa calma, también es un destello de Nirvana. Estos ejemplos nos muestran algo crucial. Nirodha no es un lugar al que llegamos algún día, es un estado que podemos cultivar aquí y ahora. Cada vez que elegimos soltar un apego, aceptar la impermanencia o vivir el presente, estamos practicando el cese del sufrimiento. El Buda no enseñaba que el Nirvana fuera fácil, pero sí que era posible. Decía que así como el fuego se apaga cuando no tiene combustible, el sufrimiento se extingue cuando dejamos de alimentarlo. Y aunque puede sonar sencillo en teoría, en la práctica requiere entrenamiento de la mente y del corazón. Aquí es donde entra la importancia de la práctica espiritual. La meditación, la atención plena, la ética y la compasión son caminos que nos entrenan en el arte de soltar. No soltar con resignación, sino con sabiduría. Resignación es decir, no hay nada que hacer, me rindo. Sabiduría es decir, esto es impermanente, y aceptarlo me libera. Esa diferencia es esencial. La resignación apaga el corazón, la sabiduría lo ilumina. Nirodha también nos enseña que la felicidad verdadera no depende de lo que tenemos, sino de cómo nos relacionamos con lo que ocurre. Una persona puede tenerlo todo y sentirse vacía porque nunca está satisfecha. Otra puede tener poco y sentirse en paz porque aprendió a soltar. La diferencia no está en las circunstancias, sino en la mente. El cese del sufrimiento no significa que nunca más sentiremos dolor. El dolor físico y las dificultades externas seguirán existiendo.
pero significa que no añadiremos sufrimiento innecesario. Es como una tormenta, no puedes detener la lluvia, pero puedes elegir no mojarte más de lo necesario. Piénsalo, ¿cuánto sufrimiento en tu vida proviene de luchar contra lo que no puedes cambiar? ¿Y cuánto alivio sentirías si simplemente aceptaras que las cosas son como son? Esa aceptación no es pasividad, es fuerza interior. Un maestro zen decía, la vida es dolor y resistencia. Si quitas la resistencia, lo que queda es solo dolor. Y el dolor, cuando se acepta, se transforma en sabiduría. Eso es Nirodha en acción. La tercera noble verdad también nos invita a cambiar nuestra relación con el tiempo. Muchas veces pensamos, seré feliz cuando logre esto, cuando tenga aquello, cuando mi vida cambie. Pero esa búsqueda nos encadena al futuro y nunca nos permite descansar en el presente. Nirodha nos dice, puedes estar en paz ahora mismo, no necesitas esperar. Imagina que estás cargando una mochila llena de piedras. Cada paso es doloroso, pesado, pero llega un momento en que decides soltarla. El camino sigue siendo el mismo, pero tu andar se vuelve ligero. Eso es lo que ocurre cuando dejamos de cargar con deseos, rencores y apegos. El camino de la vida no desaparece, pero lo recorres con libertad. Otro aspecto profundo de Nirodha es que no solo nos libera a nosotros, sino que abre nuestro corazón hacia los demás. Cuando dejas de estar atrapado en tu propio sufrimiento, puedes ver con más claridad el sufrimiento de los demás. Y surge naturalmente la compasión. El nirvana no es un estado egoísta, es una expansión del amor. El Buda decía que quien experimenta nirvana se convierte en alguien imposible de dañar y que no daña a nadie. Esa persona sigue viviendo en el mundo, pero lo hace desde la paz interior. Y esa paz se transmite a todos los que lo rodean. En este punto, podemos ver la belleza del camino. La primera noble verdad nos invita a abrir los ojos al sufrimiento. La segunda nos revela sus causas. La tercera nos da la esperanza de que ese sufrimiento puede cesar. Y aquí surge la gran pregunta, ¿cómo logramos ese cese de manera estable? ¿Cómo cultivamos la paz en nirvana no solo en momentos aislados, sino como forma de vida? Esa es la tarea de la cuarta noble verdad, Magga, el camino hacia la liberación. En la siguiente parte exploraremos esa verdad final, que no es solo teoría, sino una guía práctica, el noble óctuple sendero. Veremos cómo este sendero ofrece herramientas concretas para transformar nuestra mente y experimentar la liberación en cada aspecto de la vida. La cuarta noble verdad es la respuesta práctica, el camino concreto, la brújula que nos guía hacia la liberación. Después de reconocer el sufrimiento, comprender sus causas y descubrir que puede cesar, el Buda nos entrega la clave, el noble óctuple sendero. Este sendero no es un conjunto de mandamientos rígidos, ni una lista que cumplir a la perfección. Es más bien un mapa que nos orienta, un entrenamiento de cuerpo, mente y corazón que nos conduce poco a poco hacia la paz de nirvana. El Buda lo llamó óctuple porque está formado por 8 factores. Y lo llamó noble porque, cuando los practicamos, ennoblecen nuestra vida, nos elevan de la ignorancia al despertar. Los 8 factores se agrupan en 3 grandes áreas. Sabiduría, prajña, visión correcta e intención correcta. Ética, la palabra correcta, acción correcta y modo de vida correcto. Disciplina mental, samdhi, esfuerzo correcto, atención plena y concentración correcta. Vamos a recorrerlos uno por uno, no como teoría abstracta, sino como prácticas vivas. Una visión correcta, sadhi, significa ver la realidad tal como es. Comprender la impermanencia, la interdependencia, la ausencia de un yo fijo. Es reconocer las 4 nobles verdades en la propia experiencia. La visión correcta no es un dogma, es claridad. Cuando ves con claridad, tus decisiones cambian. Ejemplo, si entiendes que todo cambia, ya no te aferras con desesperación. Si comprendes que el sufrimiento tiene causas, buscas transformarlas en lugar de culpar al mundo. 2. Intención correcta, sasakapa. Es alinear el corazón con la sabiduría. Tener la intención de vivir con compasión, de abandonar la ira y el odio, de cultivar el desapego. La intención correcta es como la brújula interior que dirige nuestras acciones hacia la paz. Ejemplo, antes de hablar o actuar, pregúntate, ¿esta intención nace del amor o del egoísmo? ¿Conduce a la liberación o a más sufrimiento? 3. Palabra correcta, savc.
Es hablar con verdad, con bondad y con propósito. El Buda enseñó que nuestras palabras pueden ser semillas de paz o de dolor. Practicar la palabra correcta significa evitar la mentira, la difamación, la crítica destructiva y el hablar inútil. Ejemplo, en lugar de criticar, ofrecer palabras que construyan. En lugar de mentir, decir la verdad con compasión. 4. Acción correcta, Sakamanta. Es actuar de manera ética, evitando dañar a otros seres. Incluye abstenerse de matar, robar o causar daño con nuestras acciones. La acción correcta transforma la vida diaria en un terreno de práctica espiritual. Ejemplo, elegir una acción que alivie el sufrimiento en lugar de aumentarlo, incluso en lo pequeño. Ayudar a alguien, cuidar de un animal, proteger la naturaleza. 5. Modo de vida correcto, Sajva. Se refiere a la forma en que ganamos nuestro sustento. El Buda recomendaba que nuestro trabajo no cause daño ni violencia. Un modo de vida correcto es aquel que está alineado con la compasión y la ética. Ejemplo, elegir un trabajo que no explote ni destruya, y que sea coherente con tus valores. 6. Esfuerzo correcto, Sabima. Es cultivar una energía equilibrada en la práctica espiritual. Ni caer en la pereza ni en el esfuerzo forzado que agota. Es el esfuerzo alegre que busca cultivar lo positivo y abandonar lo negativo. Ejemplo, practicar cada día aunque sea un poco, sin esperar resultados inmediatos, disfrutando el proceso. 7. Atención plena, Sasati. Es vivir despierto al presente, consciente de pensamientos, emociones y acciones. El Buda enseñaba a cultivar la atención en 4 áreas: el cuerpo, las sensaciones, la mente y los fenómenos. Ejemplo, sentir tu respiración, observar tus pensamientos sin aferrarte, escuchar con presencia plena. 8. Concentración correcta, Sasamdi. Es el desarrollo de una mente unificada, enfocada, estable. Se cultiva a través de la meditación profunda, que conduce a estados de calma y claridad. La concentración correcta fortalece la sabiduría, porque una mente dispersa no puede ver con claridad. Ejemplo, dedicar unos minutos diarios a la meditación, entrenando la mente a regresar al presente una y otra vez. El noble óctuple sendero no es lineal. No se trata de dominar un paso y luego pasar al siguiente. Todos se apoyan y se refuerzan entre sí. Es como una rueda, cada radio sostiene a los demás, y todos juntos hacen que la rueda gire hacia la liberación. Lo más poderoso de este sendero es que no es una teoría, es práctica viva. Cada vez que hablas con verdad, practicas el camino. Cada vez que actúas con compasión, practicas el camino. Cada vez que meditas o respiras con atención, practicas el camino. No es un ideal lejano, es algo que puedes aplicar ahora mismo. El Buda decía que el noble óctuple sendero es como un barco que nos lleva de la orilla del sufrimiento a la orilla de la liberación. No importa cuán turbulento sea el río de tu vida, si te subes a ese barco y remas con constancia, llegarás a la otra orilla. Aquí se completa el mapa de las 4 nobles verdades. 1. El sufrimiento existe. 2. Tiene causas. 3. Puede cesar. Y 4. Existe un camino para lograrlo. Un mapa completo, claro, práctico. Una enseñanza universal que sigue siendo válida hoy tanto como lo fue hace más de 2500 años. En la siguiente parte haremos una conclusión inspiradora. Recorreremos de nuevo las 4 nobles verdades como un todo, y veremos cómo integrarlas en la vida cotidiana para caminar con esperanza, con sabiduría y con compasión. Hemos recorrido juntos el mapa completo del sufrimiento y la liberación. Un mapa que el Buda no inventó, sino que descubrió y compartió para beneficio de todos los seres. Ese mapa son las 4 nobles verdades. La primera verdad nos invita a abrir los ojos. La vida está marcada por el sufrimiento. No como condena, sino como realidad que, al reconocerla, nos permite dejar de huir. Cuando somos honestos con nuestro dolor, damos el primer paso hacia la sanación. La segunda verdad nos revela: el sufrimiento tiene causas. No aparece por azar ni por castigo. Surge del deseo insaciable, del apego a lo impermanente, de la ignorancia de no ver las cosas como son. Comprender esto es comprender que no estamos condenados. El sufrimiento tiene raíces, y si arrancamos esas raíces, deja de crecer. La tercera verdad ilumina nuestro camino. El sufrimiento puede cesar. No estamos destinados a vivir atrapados en el dolor. Cada vez que soltamos, cada vez que aceptamos, cada vez que vivimos el presente sin cadenas,
experimentamos un destello de nirvana. La paz no es un sueño lejano, es una posibilidad aquí y ahora. La cuarta verdad nos entrega el método, el noble óctuple sendero. 8 prácticas que abarcan la sabiduría, la ética y la disciplina mental. 8 caminos que en realidad son uno solo, vivir con claridad, compasión y presencia. Cuando unimos estas 4 verdades, tenemos una enseñanza completa. Reconocer el sufrimiento, comprender sus causas, saber que puede cesar, caminar el sendero hacia la liberación. Este es el regalo del Buda. Un regalo que no depende de fe ciega, sino de experiencia personal. Quiero invitarte a reflexionar, ¿qué significa para ti este mapa en tu vida cotidiana? Tal vez estás atravesando una pérdida y la primera verdad te ayuda a aceptar tu dolor. Tal vez reconoces que tu apego está alimentando tu sufrimiento, y la segunda verdad te da claridad. Tal vez has tenido momentos de calma al soltar, y la tercera verdad te recuerda que esa paz es real. Tal vez sientes que necesitas guía, y la cuarta verdad te ofrece el sendero. El poder de estas enseñanzas está en su universalidad. No importa tu cultura, tu religión, tu edad. Todos sufrimos, todos buscamos alivio, todos anhelamos paz. Y las 4 nobles verdades son un recordatorio de que la liberación no está fuera de nosotros, sino dentro. El Buda no nos pedía adorarlo. Nos invitaba a practicar. Decía, así como un sabio prueba el oro, calentándolo, cortándolo y frotándolo, así deben examinar mis palabras, no aceptarlas solo por respeto. En otras palabras, experimenta por ti mismo. Comprueba cómo al soltar un apego tu mente se calma, como al vivir con compasión tu corazón se expande, como al meditar tu mente se aclara. La verdadera espiritualidad no se mide en teorías, sino en transformación. Y la transformación empieza en lo pequeño. No necesitas esperar grandes momentos de iluminación para aplicar estas verdades. Basta con observar tu vida diaria. Cuando sientas frustración, recuerda la primera verdad, esto también es dukkha, y está bien reconocerlo. Cuando notes que te aferras, recuerda la segunda, mi apego está creando sufrimiento, y puedo soltar. Cuando logres soltar y tu corazón se alivie, recuerda la tercera, la paz es posible, la estoy viviendo ahora mismo. Y cuando busques dirección, recuerda la cuarta, tengo un camino, no estoy perdido, puedo practicar paso a paso. De este modo, las 4 nobles verdades dejan de ser una filosofía y se convierten en tu brújula personal. Imagina por un momento si todos los seres humanos aplicaran estas enseñanzas. Si cada persona reconociera su sufrimiento en lugar de negarlo. Si todos miráramos nuestras causas internas en lugar de culpar al otro. Si aprendiéramos a soltar en lugar de aferrarnos. Si camináramos con compasión, con atención plena, con palabra y acción correctas. El mundo sería radicalmente distinto. Más humano, más compasivo, más libre. Esa es la visión del Buda, un mundo donde cada ser despierta a su propia capacidad de liberarse. Quiero cerrar recordándote algo importante. Las 4 nobles verdades no son una meta que alcanzar algún día, son un proceso que puedes empezar a vivir ahora mismo. Hoy, aquí, puedes detenerte y observar tu sufrimiento sin miedo. Hoy puedes mirar qué deseos o apegos lo están alimentando. Hoy puedes soltar aunque sea un poco, y sentir alivio. Hoy puedes dar un paso en el noble óctuple sendero, ya sea con una palabra compasiva, una acción ética o una respiración consciente. Cada paso cuenta. Cada acto de claridad y de compasión te acerca al despertar. El Buda no prometió que la vida dejaría de tener dificultades. Lo que prometió fue algo más valioso, que la mente puede liberarse aún en medio de esas dificultades. Que la paz no depende de controlar el mundo, sino de transformar tu relación con él. Y eso es algo que tú puedes experimentar. No mañana, no en otra vida, sino ahora. Así se cierra este viaje por las 4 nobles verdades. Un viaje que, en realidad, nunca termina, porque cada día nos ofrece nuevas oportunidades de practicar, de soltar, de despertar. Recuerda siempre, la vida trae sufrimiento, pero no estás condenado. Ese sufrimiento tiene causas, pero puedes comprenderlas. El sufrimiento puede cesar, y la paz es posible. Y existe un camino, claro y luminoso, para recorrerlo. Ese camino está frente a ti, esperando que des el siguiente paso.